Siento sola en mi auto parqueado afuera de la casa de ceremonia de Wilson. Mis manos temblando apretando mi teléfono. La pantalla se oscurece a través de mis lágrimas, pero el intercambio de mensajes todavía me brilla como una herida abierta. Mi texto. Chloe ha pasado. Ceremonia en 3 días. Respuesta de una palabra de Megan. Ok. No. Lo siento mucho. No. Estaré ahí. Solo. Ok. Mi teléfono se llama, me asusta. El nombre de mamá se refleja en la pantalla. Después de horas de silencio, ahora ella llama. Aprieto el botón del micrófono, incapaz de confiar en mi voz contra mi ojo. ¿Lauren? Su voz llena el auto. Demasiado brillante para lo que este día sostiene. Estoy aquí, grito. Amor, sobre el funeral. Ella pausa, y algo en esa hesitación envía agua fría por mi espalda. No podemos venir. Ya prometimos ayudar a Megan con su fiesta de calentamiento. Las palabras están en el aire. Mi mente rehúsa procesarlas al principio, como si estuvieran hablando en una lengua extranjera. Su fiesta de calentamiento, repito, no es una pregunta, es una declaración de desconfianza. Ha sido planeado durante semanas, continúa mamá, su voz tomando esa famosa frontera defensiva. ¿Sabes lo importante que es este hogar para ella? Más importante que Chloe. Más importante que el funeral de mi hija. Mi hijo está muerto. Las palabras rompen mi garganta. Y estamos muy disculpadas por eso, dice mamá. Su ciudad sugiere una inconveniencia en lugar de una tragedia. Pero Chloe no quiere que nos decepcione a Megan. ¿Sabes cuán sensata ella es? La memoria se rompe sobre mí. Chloe en su cama en el hospital, solo una semana atrás. Fría, pero de alguna manera todavía radiante ese brillo obstinado de ella. Sus pequeños dedos trabajando colores de pincel en el papel, creando dibujos alegres para las médicas que se volvían como familia. Mi hija Abby le gusta los unicornios rojos. Ella me lo dijo con serio. Su lenguaje atrapado entre sus dientes y concentración. Y el Dr. Miller necesita un navegador porque me dijo que su hijo amaba el espacio. Ese mismo día, el doctor había mencionado la posible remisión. Las primeras palabras esperadas en meses. Estaba entrando en el salón, los dedos sonriendo, mientras apuntaba al número de mamá para compartir lo que se sintió como el primer respiración después de morir. Eso es bueno, cariño, la mamá había dicho, distraída. El sonido de las lámparas en el fondo. Estoy ayudando a Megan a elegir las ventanas para su nueva casa. Los blancos hacen que el salón sea demasiado oscuro, ¿no crees? Había murmurado algo vago y me volví a Chloe, a lo que importaba. Y luego vino esa noche, las máquinas sonriendo a las 2 de la mañana, el cambio de energía de repente mientras las médicas se acercaban, la terrible certeza en los ojos de los médicos. A las 2 de la mañana, agarré la mano pequeña de mi hija mientras se salió. Las máquinas fueron silenciosas. El salón se abrió a excepción de esa absencia oscura donde debería haber estado la risa de Chloe. Estaba allí durante horas incapaz de moverme, incapaz de liberar su mano porque entonces sería real. Cuando la luz de la mañana se acercaba a las ventanas, una médica, Abby con su pinza de unicornio azul puso una mano suave en mi espalda. «Me gustaría llamar a alguien para ti». Le preguntó. Pero no había nadie. No realmente. Solo yo. No entiendo. Digo ahora en el teléfono. Este es el funeral de tu hija. Mamá llora. Lauren, estás siendo dramática. Chloe estuvo enferma por tanto tiempo. Tuviste tiempo para prepararte. La raza que flota es tan inmediata y caliente que roba mi respiración. Me quedo sin otra palabra y pongo el número de Megan en lugar. Dice, ¿hola? Mi hermana suena enojada como si hubiera interrumpido algo importante. Mamá dice que estás teniendo una fiesta de calentamiento en el día del funeral de Chloe. Mi voz no suena ni como la mía, llena de llantos, vacía con desconfianza. La cita se hizo hace semanas, dice Megan suavemente. Ella ya está muerta. No le importa cuando se va al suelo. Estoy viva y quiero celebrar mi nueva casa. El teléfono casi se desvanece de mis dedos.
Pienso en Chloe hace meses, flotando por los álbumes de fotos antiguos y mirando imágenes de la casa de mi abuela donde ahora vive Megan. Si la casa de mi abuela puede hacer a alguien feliz, probablemente le gustaría eso, ¿verdad? Chloe preguntó por qué después de sus años, incluso entonces. Me quedo sin hablar. ¿Qué palabras podrían responder tal crueldad? Me miro a la entrada de la casa de funeral, sus columnas dignas y las puertas de la oscuridad. Adentro están preparando el cuerpo de mi hija mientras su propia familia se prepara para una fiesta. ¿Qué tipo de familia? Le grito al coche vacío. Elegir una fiesta de calentamiento sobre su propio funeral de sangre y sangre. La pregunta se queda sin respuesta cuando la determinación lentamente reemplaza la lágrima en mi cara. Mis manos se detienen. Llego a mi teléfono de nuevo, pero esta vez pongo un número diferente. Hola, Est. Siento sola en mi auto parqueado afuera de la casa de ceremonia de Wilson. Mis manos temblando apretando mi teléfono. La pantalla se oscurece a través de mis lágrimas, pero el intercambio de mensajes todavía me brilla como una herida abierta. Mi texto. Chloe ha pasado. Ceremonia en 3 días. Respuesta de una palabra de Megan. Ok. No. Lo siento mucho. No. Estaré ahí. Solo. Ok. Mi teléfono se llama, me asusta. El nombre de mamá se refleja en la pantalla. Después de horas de silencio, ahora ella llama. Aprieto el botón del micrófono, incapaz de confiar en mi voz contra mi ojo. ¿Lauren? Su voz llena el auto. Demasiado brillante para lo que este día sostiene. Estoy aquí, grito. Amor, sobre el funeral. Ella pausa, y algo en esa hesitación envía agua fría por mi espalda. No podemos venir. Ya prometimos ayudar a Megan con su fiesta de calentamiento. Las palabras están en el aire. Mi mente rehúsa procesarlas al principio, como si estuvieran hablando en una lengua extranjera. Su fiesta de calentamiento, repito, no es una pregunta, es una declaración de desconfianza. Ha sido planeado durante semanas, continúa mamá, su voz tomando esa famosa frontera defensiva. ¿Sabes lo importante que es este hogar para ella? Más importante que Chloe. Más importante que el funeral de mi hija. Mi hijo está muerto. Las palabras rompen mi garganta. Y estamos muy disculpadas por eso, dice mamá. Su ciudad sugiere una inconveniencia en lugar de una tragedia. Pero Chloe no quiere que nos decepcione a Megan. ¿Sabes cuán sensata ella es? La memoria se rompe sobre mí. Chloe en su cama en el hospital, solo una semana atrás. Fría, pero de alguna manera todavía radiante ese brillo obstinado de ella. Sus pequeños dedos trabajando colores de pincel en el papel, creando dibujos alegres para las médicas que se volvían como familia. Mi hija Abby le gusta los unicornios rojos. Ella me lo dijo con serio. Su lenguaje atrapado entre sus dientes y concentración. Y el Dr. Miller necesita un navegador porque me dijo que su hijo amaba el espacio. Ese mismo día, el doctor había mencionado la posible remisión. Las primeras palabras esperadas en meses. Estaba entrando en el salón, los dedos sonriendo, mientras apuntaba al número de mamá para compartir lo que se sintió como el primer respiración después de morir. Eso es bueno, cariño, la mamá había dicho, distraída. El sonido de las lámparas en el fondo. Estoy ayudando a Megan a elegir las ventanas para su nueva casa. Los blancos hacen que el salón sea demasiado oscuro, ¿no crees? Había murmurado algo vago y me volví a Chloe, a lo que importaba. Y luego vino esa noche, las máquinas sonriendo a las 2 de la mañana, el cambio de energía de repente mientras las médicas se acercaban, la terrible certeza en los ojos de los médicos. A las 2 de la mañana, agarré la mano pequeña de mi hija mientras se salió. Las máquinas fueron silenciosas. El salón se abrió a excepción de esa absencia oscura donde debería haber estado la risa de Chloe. Estaba allí durante horas incapaz de moverme, incapaz de liberar su mano porque entonces sería real. Cuando la luz de la mañana se acercaba a las ventanas, una médica, Abby con su pinza de unicornio azul puso una mano suave en mi espalda. «Me gustaría llamar a alguien para ti». Le preguntó. Pero no había nadie. No realmente. Solo yo.
No entiendo. Digo ahora en el teléfono. Este es el funeral de tu hija. Mamá llora. Lauren, estás siendo dramática. Chloe estuvo enferma por tanto tiempo. Tuviste tiempo para prepararte. La raza que flota es tan inmediata y caliente que roba mi respiración. Me quedo sin otra palabra y pongo el número de Megan en lugar. Dice, hola. Mi hermana suena enojada como si hubiera interrumpido algo importante. Mamá dice que estás teniendo una fiesta de calentamiento en el día del funeral de Chloe. Mi voz no suena ni como la mía, llena de llantos, vacía con desconfianza. La cita se hizo hace semanas, dice Megan suavemente. Ella ya está muerta. No le importa cuando se va al suelo. Estoy viva y quiero celebrar mi nueva casa. El teléfono casi se desvanece de mis dedos. Pienso en Chloe hace meses, flotando por los álbumes de fotos antiguos y mirando imágenes de la casa de mi abuela donde ahora vive Megan. Si la casa de mi abuela puede hacer a alguien feliz, probablemente le gustaría eso, ¿verdad? Chloe preguntó por qué después de sus años, incluso entonces. Me quedo sin hablar. ¿Qué palabras podrían responder tal crueldad? Me miro a la entrada de la casa de funeral, sus columnas dignas y las puertas de la oscuridad. Adentro están preparando el cuerpo de mi hija mientras su propia familia se prepara para una fiesta. ¿Qué tipo de familia? Le grito al coche vacío. Elegir una fiesta de calentamiento sobre su propio funeral de sangre y sangre. La pregunta se queda sin respuesta cuando la determinación lentamente reemplaza la lágrima en mi cara. Mis manos se detienen. Llego a mi teléfono de nuevo, pero esta vez pongo un número diferente. Hola, Est.